Buenos días, hermanos. Un hermoso día para nosotros y para meditar en la palabra del Señor. Nosotros estamos ahí en nuestra serie El hábitat humano. Hemos hablado sobre, más que hablar de la creación, estamos hablando sobre el origen del mundo. El tema de hoy no es el 6 ni es el problema de fondo, que fue el tema de la semana pasada. El tema hoy es ¿y ahora cómo viviremos? Los cristianos en la realidad actual, ¿cómo nosotros respondemos a esa realidad que tenemos delante de nosotros? Hemos pasado por semanas bastante atípicas en nuestro país. Hemos pasado por eventos y todos esos eventos, estas crisis, han hecho con que nosotros empezáramos a pensar ya, y entonces, ¿cuáles son las salidas? ¿Cuál es el camino? Y por lo tanto muchos han cuestionado qué es lo que va a hacer la iglesia o cuál es el rol de la iglesia ante todo eso. Pero antes de responder cuál es o qué dice Dios sobre ese estallido social, debemos saber responder como cristianos qué dice Dios sobre el mundo. Por eso estamos en esa serie. ¿Qué dice Dios sobre el mundo? La necesidad de reflexión sobre los eventos actuales deja en evidencia que muchos de los evangélicos no saben qué es lo que dice Dios sobre el mundo. Ese es el problema. Y nos encontramos muchas veces en una posición un poco sesgada, limitada, una posición evangélica que es en muchos casos poco bíblica, y ese es el desafío nuestro. El pensamiento cristiano ha sido de una u otra manera domesticado por la influencia del pensamiento humanista. Y quizás algunos van a decir, qué absurdo, pero eso tiene una lógica y no nació ahora, no es un evento de la posmodernidad, sino que viene ya desde Tomás de Aquino en el siglo XIII, en el siglo XIV, que viene tratando de incluir el ser humano en una postura diferente de la cual Dios creó al ser humano. De manera que el ser humano va pensando el mundo ya no más a partir de Dios, sino que a partir de sí mismo. Hasta llegar con el iluminismo, donde el ser humano ya no piensa el mundo simplemente a partir de sí, con Dios en el medio, sino que el ser humano empieza a pensar el mundo a partir de sí, sin Dios, buscando significado, sentido para su propia existencia y para los eventos del mundo sin Dios. Eso fue lo que progresivamente fue pasando. La iglesia fue de una u otra manera acomodándose a las condiciones, de manera que la iglesia fue acomodándose a una postura pasiva en todo ese proceso. Eso es interesante porque progresivamente la iglesia pasó a ser considerada no más en el campo de los hechos, es decir, las cosas son como son, y el Evangelio, la Biblia dice las cosas como son. Eso era así en el pasado. En el pasado, ¿cierto? La visión del mundo que había era la visión bíblica. Pero con el tiempo la iglesia dejó ese espacio, o fue dejándose, o fue saliendo de ese espacio de definir las cosas como son, para definir simplemente las cosas en el campo de los valores, no más de los hechos. Esos son dos temas que nosotros debemos traer a la mente. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las agendas valóricas, ¿quiénes están ahí? Las iglesias. Pero el problema de lo valórico es que el valórico es un problema de opinión. Es lo que tú piensas. En ese sentido hay pluralidad, tú no puedes imponer tus valores sobre los míos. Pero en el campo de los hechos, no es así que funciona. Las cosas son como son. No es una cuestión de opinión. Si nosotros decimos, Santiago es la capital de Chile, bueno, eso es para ti. Para mí es Concepción. O sea, nadie dice eso. Porque no es un tema de pluralidad de opiniones. Los hechos son como son, te guste o no. ¿Y cuál es el problema de la historia? Es que la iglesia que anteriormente estaba con la verdad bíblica en el campo de los hechos, las cosas son como son, Dios existe y Dios es el que gobierna, y eso es así. No es que mi opinión, no es un tema valórico, es un tema
concreto, histórico. Es así. Pero progresivamente, con el progreso del humanismo, con el boom del iluminismo, el pensamiento, centrándose cada vez más en el hombre, empezó a generar una fuente de autoridad para interpretar el mundo. ¿Cuál era la fuente de autoridad? El hombre mismo. Primeramente, la razón. Los hechos son solamente las cosas que yo puedo probar. Y si yo no puedo probar, no son hechos. Y en segundo lugar, la experiencia trascendental espiritual, pero que también solo existe lo que yo puedo sentir. Si yo no puedo sentir, yo, y si yo no puedo entender, yo, eso no existe, eso no es real. Y ahí nos encontramos con la revelación bíblica que habla de un Dios que está fuera de mí mismo. Y yo no puedo, por mí mismo, querer sentirlo para que esto sea verdad. Él es verdad sin que yo sienta o no. Él es verdad sin que yo entienda o no. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que dice nuestra cultura? Si yo afirmo de forma tajante que el Evangelio es así y esto es un hecho, la gente va a decir, te pusiste fanático. Quieres imponer tu fe por sobre los demás. Porque ¿de qué habla la iglesia? Temas de fe. Y temas de fe son temas privados. ¿Y cómo nosotros podemos responder al mundo? A partir del Evangelio, si todo lo que nosotros hablamos, la gente dice que son temas privados, son temas valóricos. La iglesia progresivamente se fue dejando entrar en ese gueto y se ha acomodado en ese gueto. Y algunas han intentado salir. Y en ese proceso de intentar salir y comunicarse con el mundo, han trenzado ciertas cosas. Y una de las cosas que han trenzado es que no han cuestionado esa lógica, sino que han tratado de justificar el pensamiento bíblico por la lógica humanista. Entonces han tratado de probar la Biblia científicamente, probar la Biblia lógicamente. Y si la Biblia es probable, es probable. Si la Biblia prueba en esta prueba, entonces ella es válida. Y ahí empezó todo el movimiento influenciado grandemente por ese pensamiento humanista dentro de la iglesia, conocido como el movimiento liberal. Por otro lado, tenemos los que se han abandonado al mundo, hay presos en sus guetos, que han dejado de pensar el mundo y de influir en el mundo para preservarse. Y es un dilema en el cual nosotros estamos viviendo. En ese tiempo, nosotros debemos saber cómo podemos resolver ese problema, cómo reflexionar sobre las cosas de la cultura secular sin perder la pureza, como hicieron algunos en el pasado, y sin caer en ese aislacionismo, decir, no, eso no hay salida. El tema es que Cristo va a volver, entonces pensemos en el cielo y chao con esto. ¿Cómo nosotros podemos ser efectivamente, como dice nuestra visión de iglesia, relevantes en la cultura? ¿Cómo podemos hacer ver, ojo, la relevancia de la palabra a la cultura? Porque el problema es que la palabra sí es relevante. Y el tema es que Dios nunca pasó del campo de los hechos para el campo de los valores solamente. Dios siempre estuvo en el campo de los hechos. Ese es el punto. El hombre moderno, más encima, ha tratado de construir su realidad hoy día, más bien no a partir de un proyecto social, sino que a partir de un proyecto identitario. Hemos dicho aquí hace unas semanas, toda esa manifestación que ustedes ven, en muchos casos, no es netamente por un tema de justicia. Es por el hecho de que al luchar por justicia, yo me identifico con una causa y encuentro en eso identidad. Y valido mi existencia. Por eso tengo que luchar. No lucho por el pobre, lucho por mí, para que yo sea identificado como una persona válida. Y es por eso que los enfrentamientos son tan graves. ¿Por qué son graves? Porque no solamente intenta contra un principio que puede ser bastante razonable para mí o para el otro, sino que intenta contra mi propia existencia. Por eso hay un ataque. Fíjense que la cultura ha estado por muchos años, en los últimos años, tratado de inculcar eso en nosotros. Pensemos en algunas películas que vemos por ahí. Ustedes conocen las historias de los X-Men.
¿cierto? Me encantan los X-Men. Algunos no siguen mucho, ¿no? ¿Qué es lo que son? En un conjunto de personas diferentes, con capacidades especiales, y el centro de la historia es cómo ellos tratan de vencer al sistema que los oprime, de cierta manera, buscando reforzar o hacer ver su propia identidad. La lucha de los X-Men es una lucha identitaria. Lo mismo pasa con los Juegos del Hambre. El punto ahí es cómo la identidad de ellos logra vencer el sistema que trata de desconstruir su identidad. Y es interesante cuando nosotros comparamos ahí, por ejemplo, las películas, esa que me encanta, la serie de Jason Bourne, Identidad Bourne, Ultimato Bourne. ¿Qué es lo que es? Es un tipo, un alto agente de la CIA, que él fue entrenado para ser un asesino especial. Pero el punto es que él pierde la memoria y él ya no sabe quién es. Y entonces él se despierta y empieza una búsqueda de saber quién es él. El punto es que en los libros, toda esa jornada identitaria se terminó en la primera edición. Los demás libros de la serie trataban de otros temas, pero en las películas, toda la serie es basada en la búsqueda de él por su propia identidad. Y ahí nosotros comparamos con una película que aquí los que fueron niños en los años 90 seguramente asistieron, que son las películas de Indiana Jones. Indiana Jones no es el tipo de película que hoy día le cae bien a los jóvenes de hoy día, porque Indiana Jones no tiene crisis existencial. Él no tiene ningún drama con él. Él sabe quién es él. Él sabe hacia dónde va su vida. Él puede tener problemas psicológicos con su padre, y eso es otro tema, pero él no tiene una crisis de identidad. La mayoría de las películas que nosotros vemos por ahí tratan de eso. Y no es casualidad. Porque no solamente refleja la realidad, sino que también la construye. Porque la persona ve eso y empieza a imaginar que ella también está en una lucha identitaria. Por lo tanto, ya no son causas antiguas de los movimientos sociales y políticos antiguos que une la gente. La gente está unida por causas identitarias. ¿Y cómo llevamos el Evangelio a ese mundo que cree que su identidad es forjada por su propio deseo personal y por su propia visión de mundo, y no por algo que está fuera de él? Ese es el problema. Es por eso que los jóvenes millennials, como decimos, que es la mayoría de nosotros, no tienen esa relación con el trabajo como tenía la generación más antigua de los baby boomers, por ejemplo, o de la generación X, que fue entre los baby boomers y los millennials. Porque antes los baby boomers, ¿qué querían ellos? Encontrar un trabajo en una gran empresa y hacer una carrera ahí toda la vida, porque eso le daba identidad. Los millennials no quieren eso, porque su identidad viene ¿de dónde? De uno mismo. Él quiere construir. No es la empresa que me da identidad, soy yo que formo mi propia identidad. Y con eso no se preocupan por tener empleos con proyección de muchos años en un mismo lugar. Retardan incluso el ingreso al mundo laboral, porque están tratando de descubrir quiénes son. Y el tema es que esa búsqueda constante de construir su propia identidad cansa, agota el alma. Es ahí donde la cultura contemporánea encuentra descanso, ¿dónde? En la entretención y en las adicciones. ¿Qué es lo que es eso? Es un escape para la lucha constante que yo tengo contra mí mismo, de poder entender y construir quién yo soy. En lugar de que el Evangelio me dice, el Evangelio dice quién yo soy. No tengo que luchar para descubrir quién soy. No tengo que hacer una jornada identitaria para descubrir quién soy. Yo sé quién soy. Y es interesante porque algunos teólogos van a decir que la juventud contemporánea, que tiene ese apelo más revolucionario, que busca a través de esta
de esta lucha contra el sistema, encontrar su significado, están ahí en una desesperación, le dicen ellos, desesperación del infinito. Porque no pueden satisfacerse con su finitud. El ser humano es un ser finito. El ser humano tiene un nombre, tiene una identidad, tiene un sexo, tiene una cultura, tiene una... Entonces la cultura actual no se satisface con esas limitaciones. Y busca satisfacer la sed del infinito que está en Dios, pero que fue rechazado, con algo que lo defina. Y en esa desesperación lucha para desconstruir todas las estructuras finitas de la realidad. Destruye la familia, destruye las identidades de género, destruye las identidades sociales, culturales, en todos los aspectos, para poder encontrarse. Cómo la palabra y cómo la iglesia se pone en una cultura así. Hay un texto fantástico de un teólogo llamado Leslie Newbigin, un misionero en India y uno de los pensadores de la cultura y del evangelio del siglo pasado, fantásticos. Yo casi no podía leer ese libro porque no podía sostenerlo y aplaudirlo al mismo tiempo. Es fantástico, ¿no? Y no es chiste, y no lo voy a prestar por si acaso, si alguien me pide. Porque es un libro fantástico llamado El Evangelio en una sociedad pluralista. Hay muchos libros de él, pero ustedes pueden buscar ahí. Y una de las partes él dice, es una de las principales características de nuestra cultura que tenemos que... Parece que se cortó la luz. ¿Volvió? Sí. Dice, pongan atención acá. Es una de las principales características de nuestra cultura que tenemos que examinar a fondo, que hagamos una nítida distinción entre el mundo de lo que llamamos valores y el mundo de lo que llamamos hechos. En el primer mundo somos pluralistas. Los valores son una cuestión de opción personal. En el segundo, no somos. Hechos son hechos, sea que nos guste o no. Por tanto, en esa cultura, la iglesia y sus predicaciones pertenecen al mundo de los valores, lo que habíamos dicho antes. Pero él termina con esa frase: mientras la iglesia esté satisfecha en ofrecer sus creencias con la misma modestia como simplemente una de las muchas marcas disponibles en el supermercado ideológico, no habrá ofensa. Pero la afirmación de que la verdad revelada en el Evangelio debiera gobernar la vida pública es ofensiva. Y ese es el problema de la iglesia hoy. Presentamos el Evangelio como si fuera un tema de opción y no lo es. Presentamos la visión del Evangelio sobre la cultura como si fuera producto de nuestros valores y no es. El Evangelio está basado en la realidad. Entonces, ¿cómo aplicar la verdad bíblica al contexto secular? ¿Se está aprendiendo ahí o no? Sí. Vamos a leer el texto de Hechos, el capítulo 17, de los versículos 16 al 34, que es la predicación de Pablo en el Areópago. Si usted tiene ahí una aplicación en su celular, usted puede abrir Hechos, el capítulo 17, del versículo 16 al 34, para que pueda acompañar ahí durante todo el periodo. Así dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver la ciudad que estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra.
Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esa inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Eso lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios no pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas de las personas que se unieron a Pablo creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris y otros más. El apóstol Pablo estaba saliendo en transición en un viaje por Asia Menor, y mientras esperaba a sus amigos estuvo en la ciudad de Atenas, y Atenas era la capital del pensamiento filosófico del mundo de la época, del primer siglo. Ya no tenía el poder político que tuvo en los gobiernos anteriores, pero sí era la capital intelectual. De hecho, las mayores cabezas filosóficas del mundo estaban ahí. Y la filosofía en aquel contexto era un mix de adoración y teoría filosófica. Es decir, ellos adoraban y servían a esos dioses porque esos dioses eran producto del desarrollo filosófico de ellos. Y habían dos escuelas principales, una que era más bien racional y otra que era más bien emocional. Pongámosles así para dejar de una forma sencilla. El tema es que el apóstol Pablo no se resistió. Él vio el desastre que estaba la ciudad. Él sabía, él conocía obviamente la cultura pagana que existía en el mundo, pero su corazón le dolió y él empezó entonces a conversar y discutir con las personas, presentándoles el evangelio, hasta el punto que lo llevaron al encuentro con el consejo de la ciudad, que también es llamado de Areópago. No solamente un lugar había llamado Areópago, pero también era el consejo. Y este consejo tenía la función, de entre otras, de examinar las nuevas doctrinas que surgían para saber si no era una doctrina peligrosa. Por eso él fue llamado a un concilio, una reunión muy especial con las mayores autoridades en el mundo de la filosofía de la época, para presentarles ahí qué es lo que era esa predicación que él estaba trayendo. El apóstol Pablo entonces va y da para nosotros un modelo de cómo presentar la fe cristiana en un contexto secular. Y aquí hay 6 claves que nosotros podemos aplicar hoy en nuestra vida para el diálogo que se está armando. Y ese es el desafío que nosotros tenemos: cómo aplicar la fe cristiana en el contexto secular. Lo primero que hace Pablo es decir que Dios es una realidad y una realidad necesaria, no meramente religiosa. Él lo presenta, el cristianismo, como una de las muchas teorías. Él dice: hay solamente un Dios, y ese es el Dios que creó todas las cosas, y todo existe porque Él decidió así. Esa es la realidad. Por lo tanto, Él no está hablando de fe, Él está hablando de hechos. Cuando nosotros hablamos de la creación, la gente dice: esa es tu fe. Pero la Biblia no dice así. Cuando la Biblia habla de la creación, la Biblia habla de que así son las cosas.
Así es el ser humano. Es interesantísimo las palabras de Pablo ahí, que él dice en su mensaje, comenzando de una forma elogiosa a los presentes, él utiliza una expresión varones atenienses, que es una expresión utilizada por un filósofo antiguo, por lo tanto hace eco en la mente de ellos. Recalca que él se dio cuenta de la adoración que ellos tenían y como que les faltaba un Dios. Y ahí es por donde entra. Él encuentra un puente en la cultura y dice, no es que les falte un Dios, es que hay un Dios que ustedes no conocen. Pero el tema es que ese Dios no es uno más entre los muchos dioses. Ese Dios es el único que existe. Él comienza por ahí. Decir que Dios es una realidad necesaria significa que el argumento de Pablo no comienza defendiendo la revelación. Mira, es que Dios se reveló a través del Antiguo Testamento. No, él no discute eso. Él, a partir de ese presupuesto, él afirma que Dios existe. Como realidad necesaria, demanda entonces una acción necesaria. Es exactamente porque Dios es un hecho y la creación es un hecho que Pablo no podía simplemente decir, bueno, esa es la opinión de ustedes. Aquí vengo a sumar. Vamos a establecer un diálogo. Pablo no establece un diálogo. Yo sé que está muy de moda y es pecado decir que somos contra el diálogo. Pero es que hechos no permiten diálogos. Porque diálogo es la disposición de transar algo, ¿no? De escuchar al otro para aprender algo y que de repente yo pueda estar equivocado. Dios no establece diálogo. No es un diálogo, es un hecho. Las cosas son como son. Eso es lo que Pablo está haciendo, mostrando que Dios es una realidad necesaria y no meramente religiosa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hermanos, no estamos hablando simplemente aquí en el campo de fe. Estamos hablando del campo de los hechos. El mundo fue creado por Dios. La cultura puede decir lo que quiera. Y de la misma manera que ellos allá en Atenas tenían muchos ídolos, nuestra cultura tiene muchos ídolos que no podemos tocar. Que hay de mí si hablar en contra de estos ídolos. Pero la realidad suplanta todas esas teorías. Y eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras, de que las culturas han armado sus propios ídolos y sus propios cuentos. Ellos, basados en la filosofía de los filósofos griegos, otros en las filosofías de los sacerdotes paganos, nosotros en la filosofía de los sacerdotes de la ciencia. Pero la ciencia del hombre perecerá y no resistirá a la verdad de que Dios es la única realidad que existe. Por lo tanto, nosotros no debemos empezar la discusión en el mundo contemporáneo partiendo por ahí. Porque esa es la premisa, partiendo por ahí. ¿Cómo? Partiendo porque simplemente estamos en el campo de la religión y no de los hechos. No se trata de religión y no se trata de mi opinión. Ese es el paso de osadía que debemos dar. El segundo paso que da Pablo es decir que el significado de la realidad viene de Dios y no del hombre. Porque de cierta manera, ¿qué es lo que decían ellos? Ellos tenían muchos ídolos. ¿Y cuál es la lógica del ídolo? El ídolo sirve para proyectar lo que yo soy. El ídolo es una proyección de lo que yo quiero ser. Eso es. Y ellos tenían esos ídolos que proyectaban el mundo que ellos querían formar. El tema es que Dios, el originario de todas las cosas, el que da origen a todas las cosas, Él es que define cómo las cosas deben ser y no yo. Entonces, el significado de la realidad no viene de mí, no soy yo quien construyo mi identidad, ni soy yo el que define el valor de las cosas, me guste o no. Y eso es hermoso como Pablo lo pone. Dios es más grande que el hombre. Dios es superior al hombre. Dios está fuera del hombre. Por lo tanto, la identidad del hombre está en algo que está fuera de él. Y eso para el ser humano es crítico, es complejo. Porque ¿qué es lo que dice la cultura popular? Una búsqueda interior para descubrir quién soy. Pero el tema es que esa búsqueda interior para descubrir quién soy solo genera desesperación.
Porque ¿qué es lo que es el ser humano? Una imagen de Dios. Por lo tanto, tengo que mirar a Dios para ver qué tipo de imagen soy yo. Yo soy la imagen de Dios y no de mí mismo. Por lo tanto, el ser humano es un ser que depende de Dios para descubrirse a sí mismo. Para conocer a sí mismo, no debo mirar adentro, sino que afuera. Mi identidad no está dentro de mí y no es definida por mí, ni por la razón, ni por la emoción, sino que por Dios. Eso es lo que dice Pablo. Entonces él rompe la barrera epistemológica ahí en la cosmología de ellos, que dice que Yahvé es el iniciador de todas las cosas, y ese Yahvé es un Dios personal y diferente del mundo. No es una fuerza, no es un mover, un espíritu, es un Dios personal. Y ese Dios personal es el Señor del mundo, es decir, Él controla el mundo, Él cuida del mundo. Y más, la palabra que Él utiliza aquí es cosmo, Él ordena el mundo. Y Pablo describe la forma como Dios ordena el mundo de una forma muy específica. Él estableció los límites de las naciones. Dios no creó el mundo y nos lanzó en el mundo para que viviéramos como quisiéramos. Él establece hasta dónde una nación puede vivir. Y más, la lógica aquí es que Dios estableció los períodos de las naciones. Es decir, Dios estableció los imperios que se levantan y se caen. Él controla la historia. Por lo tanto, la historia no es controlada por los movimientos sociales, la historia no es controlada por los movimientos financieros, la historia no es controlada por los movimientos políticos, la historia es controlada por Dios. Una nación se levanta y se derrumba porque Dios es el que actúa ahí. Él es quien tiene el control. Muchos cristianos se han olvidado de eso y han tratado a través de las ciencias populares o de las ciencias sociales construir una visión de mundo contraria al Evangelio. Tanto involucrándose en las premisas del mismo mundo, como negándose al mundo, como si el reino y el gobierno de Dios no fuera real. Y las dos formas son formas de traición a Dios, porque el reino de Dios y el significado de Dios para el mundo está. Pero la tercera cosa que Pablo destaca es que el propósito del ser humano está en Dios y no en sí mismo, porque dice que Dios creó el ser humano para tener una relación con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos una motivación para despertar en la mañana, para abrir los ojos. Esa motivación no está dentro de ti, esa motivación está afuera. El apóstol Pablo dice en el texto que esto lo hizo Dios. O sea, ordenar el mundo. ¿Para qué? ¿Por qué Dios ordena el mundo y gobierna el mundo? ¿Para qué? Para que todos lo busquen. Nosotros debemos buscar a Dios no simplemente porque Dios ordena que busquemos a Dios, sino que porque nosotros necesitamos de esta relación con Dios. Porque ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la plenitud de la vida? ¿Dónde está la prosperidad de las naciones? En Dios y no en nosotros mismos. No es nuestra unión que logrará traer prosperidad y paz a nuestro mundo. Eso es lo que dice la palabra. No es el desarrollo de la ciencia como se pensaba al fines del siglo XIX. El desarrollo de la ciencia y el progreso del pensamiento humano va a traer paz al mundo. Como resultado de esa lógica se han dado cuenta que ellos, a través del progreso de la ciencia, han inventado bombas. Han inventado máquinas de muerte, máquinas de destrucción. Y se han dado cuenta que la ciencia no trae prosperidad. O no trae la paz y la prosperidad que se pensaba. Porque la ciencia no trae la paz al ser humano, que sigue buscando algo para ocupar el lugar de Dios sin Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios dice acá? Cada uno de los seres humanos tiene una sed por lo divino. Por eso lo deben buscar, por eso lo buscan de una u otra manera. Pero lo único divino que hay es Jehová. Y eso es hermoso, porque da a nosotros la certeza de la dicha verdadera. Ya no tengo que seguir las jornadas identitarias para descubrir quién soy o para imponer lo que yo soy en ese mundo, porque yo sé quién soy. Y yo sé que es lo que yo necesito y tengo todo lo que necesito porque lo tengo en Dios. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto,
El propósito del ser humano está en Dios y no en sí mismo. Por eso Pablo destaca ahí que el ser humano ha creado ídolos. ¿Para qué el ser humano ha creado ídolos? Para proyectar su propia idea de divinidad. Pero el verdadero Dios creó al ser humano para que ese ser humano fuera su adorador. Crear ídolos es hacer lo que Adán y Eva hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Querían ser Dios. ¿Para qué? Para ser adorados. Pero Dios hizo al ser humano para adorarle a Él. Es ahí donde el ser humano encuentra propósito y realización. También el cuarto aspecto que Pablo destaca aquí es que buscar significado fuera de Dios es idolatría. Pablo expone claramente el pecado de la cultura aquí. Él dice que Dios no está en esos templos hechos por manos y por objetos de oro, de plata. Y Pablo da duro, porque él dice al inicio de su mensaje: he visto que ustedes son muy religiosos y tienen dioses de todo tipo. Y luego dice, pero el Dios, el único Dios que existe, Él es tan superior y no está en esas cosas, en esas imágenes. Él cuestiona claramente la idolatría del pueblo. ¿Por qué? Porque no era simplemente un tema, como podemos decir, un tema valórico, donde ellos pueden decir, bueno, ese es su Dios, mi Dios es diferente. Es un tema de la realidad. Porque buscar significado fuera de Dios y dar autoridad a otras fuentes que no Dios para interpretar la realidad es idolatría. Por lo tanto, nosotros necesitamos de un ídolo, de una imagen de piedra o de oro en nuestra casa para decir que somos idólatras. Es simplemente no tomar la revelación de Dios como la única interpretación de la realidad y empezar a construir una narrativa sin la visión de Dios. Porque cualquier otra narrativa que no sea la de Dios es producida por el corazón humano. Y eso va a generar en un ídolo. Nosotros tenemos ídolos en la familia. Uno puede tener a su familia como un ídolo, porque en ella encuentra sentido, encuentra realización. Y en el momento en que se quita la familia, la persona muere. Muchos buscan esa identidad, no tanto en la familia, sino que en la realización personal, en el éxito personal, en el éxito profesional. Pero en el momento que la persona se pone cesante, o sobre todo cuando jubila, la identidad de esa persona muere. Porque eso era su Dios. De ahí venía su alegría, su realización. Y ya no tiene sentido ni propósito en la vida. Otros en el amor romántico, en el sentido de que la meta, el objetivo final de la vida es encontrar una persona para rellenar su corazón de paz, de amor, de alegría. Pero si no encuentra esa persona, la frustración y la desesperación es absurda. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos ahí? Buscar significado fuera de Dios es idolatría. Podemos construir ídolos dentro de la iglesia. Y el problema es que cuando la iglesia se exime del debate en la cultura popular, demostrando que Dios es un hecho, la iglesia fomenta, permite y fomenta la formación de muchos ídolos. Es por eso que podemos decir a los creyentes que sean cristianos, pero en la política pública tengan la posición que quieran. Eso no cuadra. Porque eso es un conflicto de interés. Estamos armando dos reinos a la vez. Y como la palabra misma dice, es imposible servir a dos señores. Buscar significado fuera de Dios significa entender que hay otra realidad que no la exclusiva realidad de Dios. Y eso es pecado. Ídolo es la forma de construir una imagen para sí. Nosotros nos definimos a partir de los ídolos que tenemos. Es muy interesante ese tema de buscar identidad. Las redes sociales están para eso. El Facebook está para eso. ¿Para qué está el Facebook? No solamente para que nos conectemos. Está para proyectar la imagen que yo quiero tener. No es quien yo soy, es quien yo quiero ser en la esfera pública. ¿Cómo quiero que me vean? Quiero que me vean con una buena foto. Pero yo no soy la buena foto que está ahí. ¿Sí o no? Para muchos descubrir la verdad es terrible, ¿no? Uno ve la foto, qué persona bonita, ¿no? Lo más interesante es que cuando conocemos a la persona en la vida real, vemos la foto y uno, ¿quién es este? ¿No te parece contigo? Y nunca se parece, porque no es lo que somos, es lo que queremos ser. Cuando estamos en esa jornada, en esa búsqueda constante de construir nuestra identidad,
Ponemos todos nuestros esfuerzos ahí. Ídolo es eso. Ídolo es lo que yo quiero ser. Pero en la realidad, es Dios quien determina lo que soy. Dejemos de luchar como lucha cualquier persona sin Cristo, por construir su propia identidad. Ella ya está construida. Pero el apóstol Pablo no evita exponer a sus presentes ahí a una tensión. Porque uno puede pensar, bueno, él está en un ambiente hostil al Evangelio. Nadie cree. Fíjense que él no habló de los profetas, él no habló de Abraham, Isaac, Jacob, él no habló de pacto. Uno va a preguntar, ¿cómo puede predicar sin hablar nada de eso? Su sermón aquí fue bastante bíblico. Él utilizó literalmente textos bíblicos, pese a que también utilizó poetas de la propia cultura y de la filosofía griega. Pero él no deja de exponer a los presentes en la tensión de ley y gracia. ¿Qué significa eso? Porque en su mensaje, ¿qué es lo que hace Pablo? Llama a todos al arrepentimiento. Llama a todos al arrepentimiento. Y eso es de extremada osadía. Porque él dice, en la cara de todos, que todos ustedes están equivocados. Y todos ustedes, no solamente ustedes, sino que todo el mundo debe arrepentirse. Claramente, Pablo no está hablando de una teoría que se suma a las demás. Pero fíjense, si hay un llamado a arrepentimiento, es porque hay una ley que fue rota. El ser humano, el mundo necesita entender eso. Hay una ley y esa ley fue rota. Pero también hay una tensión entre esa ley y la gracia. Porque si hay un llamado al arrepentimiento es que existe la posibilidad de perdón. ¡Qué hermoso! La iglesia tiene que llevar al mundo ese mensaje y esa tensión entre ley y gracia. De decir que el mundo está mal y el mundo anda mal y el mundo se ha alejado de Dios. Y eso no es una cuestión de opinión, es un hecho. Por lo tanto, el mundo tiene que arrepentirse porque hay opción de arrepentimiento. Existe la oportunidad de arrepentimiento. El creador del mundo, que fue ofendido con sus idolatrías, como dice Pablo aquí, pasó por alto todos los años de la ignorancia a ustedes y ahora llama a ustedes a una nueva era de arrepentimiento. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay esperanza para ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios dice que pese a luchar contra el gobierno de Dios, tenemos la oportunidad de cambiar esa historia. Y es interesante. Aquí hay en la comuna, yo creo que en varias comunas, la ley del mono. ¿Qué es lo que es la ley del mono? Alguien construyó la casa irregular. Construyó como quiso. Y para regularizar, tiene que, qué sé yo, hacerlo todo de nuevo. Es complicado. Eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocado. Uno tiene que regularizar la casa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Una ley que te permite regularizar sin mayores problemas. ¿Sí? Por ahí va la cosa, ¿no? Es como un perdonazo, a medias. Un perdonazo. Eso es lo que el Evangelio presenta al mundo. El Evangelio entonces es atractivo, pero solo es atractivo cuando yo pongo la otra parte, de que sí hay pecado, de que sí hay crimen, de que sí hay rebelión contra Dios. Es interesante porque Kierkegaard, que fue un filósofo dinamarqués, él dice que pecado es en incredulidad delante de Dios y del concepto de Dios querer ser tú mismo o no querer ser tú mismo. Interesante esa frase. ¿Qué es lo que es pecado para Kierkegaard? Es en incredulidad delante de Dios y del concepto de Dios, es decir, sin creer en Dios, querer ser tú mismo o no querer ser tú mismo. Querer ser otra cosa que no es lo que Dios determina y no querer ser lo que Dios determina que yo soy. Esa es la esencia del pecado. Y a ese pecado es donde Dios llama la gracia. Pero finalmente el apóstol Pablo termina con la solución concreta para la desesperación humana.
¿Cuál es la solución concreta para la desesperación humana? Él dice que Dios determinó el tiempo para que ustedes se arrepientan, llama a todos al arrepentimiento, porque Él va a traer juicio. El juicio es el fin. El juicio es la rendición de cuentas final. Él te va a pedir cuenta de todo eso. Y la prueba de que caminamos para eso y que tenemos esperanza también de perdón y de rendición es que Él ha demostrado en la figura del hombre que Él escogió la veracidad de todo eso cuando lo resucitó de los muertos. Ahí es donde la gente quedó así como, no, qué locura. Porque la idea de la resurrección de los muertos para la filosofía griega era absurda. Ellos creían que el alma terminaba, la vida terminaba con la muerte y no tenía cómo volver, no tenía cómo regresar. La resurrección era imposible. Pero fíjate, ¿qué es lo que Pablo está hablando acá? Es exactamente porque la lucha del ser humano es con su finitud, es con la muerte. Por lo tanto, buscar identidad para el ser humano es una forma de trascender y vencer la muerte. ¿Qué dice Pablo? El ser humano tiene la solución para ese problema, pero no está en él, está en Dios. Cuando yo me someto a la forma de Dios de ver el mundo, yo puedo encontrar esperanza. ¿Y cómo sé que esa esperanza es verdadera? Porque Dios en Cristo, efectivamente en la historia, venció la única cosa que el ser humano no puede vencer, que es la muerte. No es una victoria filosófica, teórica, emocional, religiosa. No es una victoria simbólica en términos de fe. Es una victoria concreta de un tipo que vivió de hecho, que murió de hecho y que resucitó, no resucitando como personas que son sanadas y que resucitan y luego mueren después, sino que Él derrotó absolutamente, finalmente la muerte. En el sentido en que si porque Cristo resucitó, todo lo que Él dice es verdad y todo lo que Dios ha dicho es realidad y no solamente teoría. Es por la resurrección de Jesucristo que el cristianismo no es una teoría, que el cristianismo no es un tema simplemente valórico, simplemente en el campo de la creencia. El cristianismo es un tema de realidad. Y si es realidad, la lucha contra esta realidad es, por un lado, estúpida, porque solamente una persona estúpida va a decir, no, la capital no es Santiago, es Concepción. O ignorancia, o rebelión contumaz. Cristo es la solución concreta para la desesperación humana. La desesperación de esas personas que están tratando de construir su historia, su identidad, a partir de una jornada identitaria de descubrirse a sí mismo con una y otra cosa. Es que no hay nada que descubrirse en sí mismo. Hay que descubrir fuera de sí, en Dios. En Él está mi identidad. ¿Cómo viviremos entonces? ¿Cómo realmente viviremos? ¿Quién eres? No es establecido por el éxito profesional o por la victoria del sistema o por una narrativa romántica. Lo que nosotros somos está en Dios. Nuestra identidad es ser imagen de Dios. Por lo tanto, no me puedo conocer sin antes conocer a Él. Tengo que mirar a Dios primero para que pueda mirarme a mí, encontrarme a mí. El ser humano anhela desesperadamente encontrarse consigo mismo, pero no puede hacerlo si no se encuentra con Dios. También, cualquier otra afiliación es traición al Rey y al reino de Dios. El reino de Dios no es simbólico, el reino de Dios no es metafórico, el reino de Dios no es una idea, el reino de Dios es una realidad. Y Cristo reina concretamente en la historia, en los corazones de los creyentes. Y reina de hecho, no solamente de palabra. Por lo tanto, cualquier afiliación paralela es traición al reino de Dios. Yo no puedo permitirme ser cristiano y tener una postura sexual diferente de la del Evangelio. Yo no puedo permitirme ser cristiano y tener una postura económica diferente de la del Evangelio. Yo no puedo ser cristiano y tener una postura política diferente de la del Evangelio. El Evangelio va a cambiar todas estas cosas. ¿Por qué? Hay una frase famosa de Abraham Kuyper, que fue un teólogo holandés. Él dijo, no existe una pulgada cuadrada de todo el dominio de nuestra existencia humana
sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite mío. Por lo tanto, si nosotros queremos robar cualquier otro espacio de la realidad humana, en la ciencia, en la economía, en la política, en las ciencias filosóficas, en cualquier área de la existencia humana, y apropiarnos de eso y usar eso a nuestro propio gusto, estaremos robando algo que es de Dios, robando algo en el cual el dominio de Cristo está ahí. Por lo tanto, cualquier afiliación que no sea al reino y al plan del reino de Dios para el mundo es traición al reino de Dios. El cristianismo no solo tiene espacio en el diálogo social, como es la única respuesta al problema humano de la sociedad. Lo que significa que el cristianismo no suma, lo que significa que el cristianismo no ayuda a una síntesis con el pensamiento humanista. Parece muy radical, pero la realidad no da espacio para nada menos que eso. El cristianismo no solo tiene un espacio, no solo entra como una posición, una posibilidad más, sino que cuando el cristianismo se presenta y solo se puede presentar como siendo la única posibilidad posible, haciendo con que todas las otras teorías sean mentirosas. Eso es reconocer el dominio de Dios en el mundo. Reconocer el dominio de Dios en el mundo, es decir, que todas las teorías para explicar la realidad son mentirosas, son satánicas. Y yo no puedo tener compromiso con ninguna de ellas. El cristianismo es la respuesta a la sociedad. Para allá vamos.